Saludos a todos. Soy la profesora Patricia Díaz y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. Vamos a dar inicio a esta clase referida a la unidad 3, patrones de comportamiento de los costos, costos fijos, variables y semivariables, rango relevante, relaciones no lineales, costos unitarios versus costos totales, estimación del costo, funciones del costo y linealidad, los métodos de estimación del costo, presupuesto flexible. Allí tienen la bibliografía recomendada. Comportamiento y estimación de los costos. Patrones del comportamiento de los costos, costos fijos, variables y semivariables o también conocidos como mixtos. Vamos a conocer del rango relevante, la función de costos y los métodos de estimación del costo referidos a los costos semivariables. Comportamiento de los costos. En base a los cambios en los volúmenes de producción, los costos se clasifican en costos variables, fijos y semivariables. Los costos variables son aquellos que, en términos totales, varían en proporción directa ante los cambios en los volúmenes de producción, pero en términos unitarios permanecen constantes. Se definen como aquellos que varían en forma total, en proporción directa a los cambios en el generador de actividad. Aquí tenemos la estructura de los costos totales variables y el costo unitario variable representado en una gráfica de dispersión. El costo total variable está representado por una línea recta con pendiente creciente. Si no existe volumen de producción, el volumen de producción es cero, el costo variable total es cero. A medida que aumenta el volumen de producción, aumenta la cantidad de costo total variable de manera directamente proporcional al cambio. Aumenta el volumen o las unidades, aumenta el costo total. Mientras que el costo unitario está representado por una línea paralela al eje de las X, que significa que independientemente del volumen producido o las unidades producidas, el costo unitario variable siempre es el mismo. En la función de costos estimada, el costo variable tiene una función que es igual a Y igual a B por X. Fíjense que la B es minúscula. ¿Por qué? Porque es el costo unitario variable. Costo unitario variable multiplicado por el volumen de producción. Los costos variables también se representan por una ecuación lineal. Aquí, los costos variables totales dependen del nivel del generador de actividad. ¿Cuál es este generador de actividad? La X, y dependerá de la política de la empresa. Costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que en forma total permanecen constantes ante los cambios en los volúmenes de producción dentro del rango relevante, pero en forma unitaria varían en proporción inversa. Es decir, cuando aumenta el volumen de producción, disminuye la cantidad de costo unitario fijo. Aquí tenemos representado el costo fijo en una gráfica de dispersión. El costo total fijo está representado por una línea recta paralela al eje de las X, la cual indica que independientemente del volumen producido, el costo fijo total tiene un mismo importe. Mientras que el costo unitario fijo está representado por una curva con pendiente decreciente, indicando que a medida que aumenta el volumen de producción, disminuye la cantidad de costo unitario fijo que absorbe cada unidad producida. La ecuación lineal o la función de costo estimada de un costo fijo está representada por Y es igual a una A mayúscula, indicando que es costo fijo total. Los costos fijos son aquellos
que en forma total son constantes dentro del rango relevante a medida que varía el nivel del generador de actividad. El primer paso para evaluar el comportamiento del costo, entonces, es definir el generador de actividad que es más apropiado. En este caso, el generador de actividad puede ser el número de unidades producidas, horas máquina, horas hombre, entre otros. El segundo paso es definir qué es lo que se debe considerar como rango relevante. Y el rango relevante, a lo largo del cual es una relación válida de costos supuesta para las operaciones normales de una empresa. Costos mixtos o costos semivariables son aquellos costos que se comportan como parcialmente variables y parcialmente fijos. Los costos semivariables o mixtos varían con los cambios de volumen, pero la relación proporcional que se encuentra en los costos variables no existe en este caso. Una parte de los costos semivariables son costos en los que una empresa incurre indistintamente del nivel de trabajo que se desempeñe, tal como la supervisión, la inspección o los sueldos de los reparadores de apoyo. El costo total aumenta a medida que la empresa alcanza niveles de actividades más altos, puesto que se necesitará un mayor número de supervisores, de inspectores y de reparadores para dar apoyo a un nivel de producción más alto. Si vemos en la gráfica de dispersión, el costo total semivariable es un costo de tipo escalonado. Aquí se representa su porción fija y su porción variable. Y los costos totales semivariables unitarios también tienen una tasa diferente, una tasa que es constante para el costo variable y para el costo fijo. Los costos semivariables es aquellos son los únicos en los que la ecuación lineal está completa, es decir, Y es igual a A más B por X, indicando que el costo semivariable está conformado por A, que es costo fijo total, y B por X, que es costo variable total. Rango relevante. Se refiere a un periodo específico y a un rango designado en cuanto al volumen o actividades de producción, y es el que se usa para definir los costos fijos y los costos variables. Un rango relevante de actividad se conoce como un intervalo de producción o actividad dentro del cual permanecen constantes tanto los costos y gastos fijos totales de producción como los costos y gastos variables por unidad. Esto determina la estructura de los costos de producción de una empresa o su estructura de gastos. Función de costos. Como lo vimos anteriormente, la función de costos no es más que la ecuación lineal que conocemos en matemática, donde Y es igual a A más B por X. Y representa el costo total, A representa el costo fijo total, B es una B minúscula, representa el costo variable unitario y X representa el volumen o nivel de actividad. En otras palabras, la función de costos estimados es igual al costo total, que está compuesto por el costo fijo total más el costo variable unitario multiplicado por el volumen de producción. Los contadores usan frecuentemente las funciones lineales de costos para estimar las relaciones de los costos totales con base en un rango específico de productos o de insumos. Cuando se relacionan los costos totales con la producción, varios supuestos proporcionan las condiciones adecuadas para que exista la linealidad. Uno de estos supuestos es que el costo de adquisición de cada insumo debe ser una función lineal de la cantidad adquirida. Por ejemplo,
No existen descuentos por cantidad sobre los materiales directos comprados, ya que el costo unitario es idéntico indistintamente de la cantidad comprada. Métodos de estimación de costos. Al final del periodo, todos los costos recaen dentro de la clasificación de costos variables y costos fijos. O lo que es lo mismo decir que cuando una empresa tiene en un periodo costos semivariables, utiliza métodos de estimación para poder descomponer estos costos semivariables en su parte fija y en su parte variable. ¿Cuáles son estos métodos de estimación de los costos? Existen 5 métodos. El primero de ellos es el método de ingeniería industrial. Este método mide el comportamiento de costos conforme a lo que debería ser los costos y no conforme a lo que han sido los costos. Parte del uso de las instalaciones de la empresa con la mayor eficiencia posible. Utiliza estudios de tiempo y movimiento. Es empleado con frecuencia en las empresas que implementan sistemas de costos estándar. Revelan áreas donde existen tardanzas e ineficiencias. La desventaja es que es costoso. La ventaja es que detalla cada uno de los pasos que se necesitan en las operaciones para compararlas con operaciones similares de otros ambientes. Con un enfoque de ingeniería industrial, la atención es sobre cuál debería ser el costo necesario para producir un producto terminado, usando las instalaciones de producción de la empresa con la mayor eficiencia posible. El enfoque de ingeniería usa los estudios de tiempos y movimientos y las especificaciones de producción para determinar cuáles serán los componentes de costos que se necesitarán. Las empresas que tienen sistemas de costo estándar usan ampliamente el enfoque de ingeniería industrial. Los estándares de los costos son costos de producción científicamente predeterminados que se usan como la base para las mediciones y las comparaciones. Un enfoque de ingeniería industrial analiza las relaciones que existen entre los insumos y los productos, estudiando cuidadosamente cada fase del proceso de manufactura junto con los tipos de trabajo desempeñados y los costos involucrados. Segundo método, análisis de cuentas. Busca la información referente al comportamiento del costo dentro del sistema contable. El contador selecciona un factor de costos relativo al volumen y clasifica las cuentas de mayor como variables, fijas o semivariables, y a la vez descompone las semivariables en sus componentes fijos y variables. Este análisis deberá determinar si algunos factores, aparte de la producción, están influyendo sobre los costos, tales como cambios estacionales, introducción de tecnología, entre otros. La desventaja: muchos administradores pueden suponer cierto comportamiento sin realizar un análisis más profundo, solo basándose en la experiencia. Al usar el análisis de cuentas, los contadores examinan y clasifican cada una de las cuentas del mayor como variables fijas o mixtas. A la vez, descomponen las cuentas en fijas y variables. Basan estas clasificaciones en la experiencia, en la inspección del comportamiento de los costos para varios periodos anteriores o en la intuición de los administradores. El grado en que los contadores analizan las cuentas de mayor para obtener datos de costos históricos puede ir desde una inspección superficial de las cuentas de costos hasta un análisis detallado del comportamiento de los costos a lo largo del tiempo. En cualquier caso, este análisis debería determinar si algunos factores, aparte de la producción, están influyendo sobre los costos. Tercer método, el método de gráficas de dispersión. El analista de costos ajusta visualmente una línea recta a través de todos los puntos de una gráfica, costo y volumen. Aun cuando las gráficas de dispersión son fáciles de aplicar y de entender,
no son un método objetivo. Otra desventaja es que es subjetivo, puesto que representar los puntos en una gráfica y ajustar visualmente una línea de tendencia puede no ser adecuado para la indicación del comportamiento de los costos. Las gráficas de dispersión son un método de análisis sencillo que solo emplea dos variables, tanto el costo como el volumen de producción. Sin embargo, solo representar los puntos en una gráfica y ajustar visualmente una línea puede no ser adecuado para obtener una clara indicación del comportamiento de los costos. Por ejemplo, puede producirse alguna distorsión debido a la escala de los ejes. Dos contadores podrían fácilmente ajustar dos líneas diferentes en un mismo conjunto de datos, considerando lo que cada uno de ellos percibe como su mejor ajuste. Además, puede no haber una correlación entre las variables. Punto alto y punto bajo. Consiste en seleccionar el punto más alto y el punto más bajo y trazar una línea recta. Los puntos seleccionados deberán estar siempre dentro del rango relevante. La ventaja es fácil de usar e ilustra matemáticamente cómo cambia el costo total. Si podemos describir la relación de costos-actividades de producción mediante una línea recta, podemos usar dos puntos cualesquiera sobre una gráfica de dispersión en los procedimientos de estimación de costos. Por lo general, seleccionamos los niveles más altos y más bajos de actividades de producción. De ahí el nombre, método punto alto y punto bajo. El método de dos puntos, que es otro nombre que se usa a menudo para denotar el método de punto alto y punto bajo, debería estar dentro del rango relevante. Esos dos puntos, que son los que definimos como costos fijos y costos variables con relación a un periodo específico y a un rango designado de volumen o de actividad de producción. Los costos elegidos deberían representar los costos normales en los que se ha incurrido a estos niveles. Todos los costos excesivos que resulten de condiciones anormales deberían ser eliminados. Análisis de regresión. Utiliza la estadística para ajustar una función de costos a todos los datos. El análisis de regresión que utiliza un solo factor de costos se denomina regresión simple y el que utiliza múltiples factores de costos se denomina regresión múltiple. Mide la cantidad de cambio promedio en una variable dependiente asociada a los incrementos unitarios en las cantidades de una o más variables independientes. La ventaja es el que utiliza todos los puntos de datos en vez de emplear solo un punto alto y punto bajo. El uso de técnicas estadísticas para analizar el comportamiento de los costos proporciona un análisis más científico. Algunos de los métodos estadísticos que se utilizan para separar los elementos de costos fijos y variables van más allá del alcance de lo que podamos ver en estas diapositivas. Sin embargo, el método de mínimos cuadrados, algunas veces denominado como análisis de regresión simple, es un enfoque relativamente sencillo pero efectivo. Utilizamos el análisis de regresión para medir la cantidad de cambio promedio de una variable dependiente, como la electricidad, por ejemplo, que se relaciona con los incrementos unitarios en las cantidades de una o más variables independientes, como por ejemplo las horas máquinas. Una de las principales ventajas del análisis de regresión sobre la técnica del punto alto y punto bajo, como se mencionó anteriormente, es la inclusión de todos los puntos de datos en lugar de solo los puntos altos y bajos al especificar la relación. Espero que este material sea de apoyo en el proceso de comprensión
para la unidad 3 del contenido programático de la asignatura. Recuerde leer la bibliografía recomendada para tener mejores resultados en sus evaluaciones. Si tienen alguna duda, pueden acudir al foro de dudas en el aula virtual que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su amable atención.